Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. A partir de hoy en la 8 Mediterráneo vamos a dedicar programas específicos y monográficos a hablar de temas que interesan a la sociedad. Queremos ofrecer una tribuna para analizar esos temas que tienen aspectos que nos interesan a todos, a toda la sociedad en conjunto. Hoy aquí, en este faro monográfico, en la 8 Mediterráneo, vamos a hablar de un tema al que siempre ha envuelto un silencio social, un mutismo, diría yo, y que ha sido tratado tradicionalmente como un tabú social. Aquí, hoy, vamos a hablar del suicidio. Es una problemática que ha existido siempre, pero que afecta a muchas más personas de las que creemos. De hecho, las cifras de suicidio van creciendo y se ha convertido en un auténtico fenómeno social. Vaya por delante una cifra, esta noche vamos a analizar muchas más, pero en España el suicidio es una de las principales causas de muerte hoy en día. Hoy nos vamos a preguntar qué lleva a una persona a decidir acabar con su propia vida. Si hay determinados aspectos que nos puedan inducir a que una persona tiene tendencias suicidas y, por lo tanto, si se podrían tratar, si existe un protocolo sanitario al respecto. Queremos también analizar cómo se debe actuar contra estas personas, sobre todo para ayudarlas a salir de esa situación en la que están inmersas. Hoy vamos a tratar del suicidio desde todas las vertientes: la social, la psicosomática, la psicológica, la psiquiátrica y la religiosa también, en compañía de Alberto Piñero. Él es profesor, también es licenciado en sociología, doctor en sociología, licenciado en economía, también profesor de la universidad, miembro del Comité Científico de la Cátedra Santo Tomás Moro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Católica de Valencia. Bienvenido. Muchas gracias. Andrés Roch es médico psiquiatra, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Casa de Salud y jefe de Unidad de Terapia Electroconvulsiva del Hospital Nisa Valencia del Mar. Bienvenido también. Muchas gracias. Nos acompaña Mari Carmen Mateu, es licenciada en Derecho, profesora del Instituto Pontificio Juan Pablo II de Estudios para el Matrimonio y la Familia, ponente también ante Naciones Unidas en las Comisiones Jurídicas de la Mujer. Hola, Mari Carmen. Hola, buenas. Bienvenido. Y por último presentamos a Ángel Escudero, él es médico especialista en promoción de la salud, que enseguida hablaremos también de este aspecto, coordinador de la Unidad de Medicina Psicosomática del Hospital Quirón Salud de Valencia. Bienvenido. Gracias por la invitación. Vamos a empezar aportando algunos datos sobre la dimensión sociológica del suicidio. Ya decimos que tiene una tendencia alcista en los últimos años y lo vamos a hacer ayudándonos de diversos gráficos para que ustedes lo vean de una manera muy clara. Por ejemplo, el suicidio podemos decir que se ha convertido en la primera causa de muerte no natural en nuestro país, por encima incluso de los accidentes de tráfico o las drogas. Profesor Piñero, tenemos aquí ya el primer gráfico que nos va a ayudar a entender la dimensión de este problema. Sí, pues es algo que sorprende en general a las personas con las que hablo cuando les digo que el número de muertos por accidente de tráfico en España es poco más de la mitad que el de suicidio. Es decir, los suicidios son casi el doble, 1,9 veces el número de muertos por accidente de tráfico. Claro, esto es inesperado. Las personas estamos muy preocupados en España a todos los niveles. Se han realizado campañas en tráfico desde hace bastantes años que además han resultado eficaces para reducir el número de accidentes de tráfico, pero del suicidio, como nadie ha hablado, como ha sido un tabú social, que yo hoy me felicito y felicito al canal por haber vencido el miedo al tabú y decir vamos a tocar el tema, pues el suicidio no se ha tocado y entonces a la gente le sorprende. Pero si uno empieza a mirar alrededor se da cuenta de que a nuestro alrededor siempre tenemos noticias de gente que se ha suicidado. No es que sea masivo, pero es importante. Vamos a quedarnos con dos cifras de 2 años. Voy a pedir a nuestros compañeros que nos vuelvan a pinchar el anterior gráfico que habíamos puesto. Vamos a quedarnos con el 2008. Es, digamos, el inicio de la crisis económica. El 2008 ya vemos ese repunte, ya supera la cifra de suicidios a las víctimas de accidente de tráfico y también, y ahora lo analizaremos, el 2014. El 2014, desde luego, es un año especialmente importante porque es una fecha clave. Ese año se alcanza la cifra récord de suicidios en nuestro país, llegando a las 3.910 personas que ese año se quitaron la vida. Por tercer año consecutivo, además, la cifra de suicidios es realmente elevada.
La verdad es que a mí lo que me llama mucho la atención de este gráfico es que vemos el descenso de los accidentes de tráfico, pero que es muy llamativo y, sin embargo, cuánto llamativo es el aumento de los suicidios. O sea, es que es inversamente proporcional. Es un aumento lento pero seguro. Lento pero continuado. Lo cual no quiere decir que haya años, como 2015, en que haya bajado un poco. Pero lo que en estadística se llama la tendencia secular, es decir, la tendencia a largo plazo es una tendencia ascendente en España. Pero podríamos decir que cuando la Administración toma medidas desciende el número y cuando no toma medidas y es un tema tabú aumenta. En cuanto al tema de los accidentes de tráfico está claro, porque tomó medidas y a finales de los años 80 y luego varias veces. Y en cuanto al mundo del suicidio, pues también está claro porque no se han tomado medidas. Estoy hablando de medidas eficaces. La palabrería es otra cosa. Otra pregunta que queda en la mesa también, que mucha gente se puede preguntar, es si afecta tanto a hombres como a mujeres o en qué proporción. Pues bien, la verdad es que esto también llama mucho la atención. Afecta mucho más a hombres que a mujeres. Se calcula que por cada 3 hombres que se quitan la vida lo hace una mujer. Aquí tenemos también ese gráfico que la verdad que se ve muy claramente, prácticamente es el doble el triple efectivamente de hombres que de mujeres. ¿Por qué creéis que...? Eso es muertes por suicidio, ¿eh? No tentativas de suicidio. Porque curiosamente, y de eso yo creo que el psiquiatra nos puede hablar del tema, curiosamente en el mundo del suicidio las mujeres presentan bastantes más tentativas de suicidio que los varones. Pero estas tentativas llegan a suicidio llegan a muerte, con resultado de muerte, en mucha menor medida. Este es un tema que se podría hablar aquí, evidentemente. Sí, yo quería, en primer lugar, matizar un poco las cifras que se han dado, que efectivamente son cifras ciertas, pero es importante no solo valorar el número absoluto de muertes por suicidio, sino lo que se llama la tasa, es decir, el número de muertes por 100.000 habitantes. Eso sí que nos da realmente una perspectiva mucho más evidente del fenómeno. Entonces, el suicidio, tal y como ha visto la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años permanece más o menos estable. Lo que ha cambiado, y lo que ha cambiado mucho, es la actitud de la sociedad, dejando de considerar algo de lo que no había que hablar, de lo que no había que tratar, y planteando que hay unas estrategias y unas formas de abordar esta dificultad. En el año 2013, la Organización Mundial de la Salud plantea una serie de objetivos muy ambiciosos en el campo de la salud mental y se plantea la reducción de un 10% de la tasa de suicidio. Si analizamos las tasas, en estos momentos la tasa, es decir, el número de suicidios por 100.000 habitantes, en estos momentos en España es del 7,76. Se corresponde con los datos del año 2015, puesto que siempre salen 2 años después. Tasas de este tipo tenemos en el año 1988, en el año 1994 era del 8,06. Es decir, el número de suicidios hay que siempre relacionarlo con el volumen de la población. La población española ha ido aumentando mucho. Entonces, yo creo que propiamente no puede realmente hablarse de que hay un aumento o de que hay un fenómeno epidémico. Las tasas más o menos siguen estables, incluso del 2014 al 2015 se han reducido, y donde sí que efectivamente hay un salto es del 2012 al 2013, pero por una razón, y es porque en el 2013 se empiezan a incorporar los datos de los institutos anatómico-forenses, que hasta ese momento no se incorporaban, eran datos simplemente del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, muchas causas de muerte que todavía estaban bajo investigación judicial no se incorporaban, y a partir del año 2013 esos datos se incorporan a las estadísticas de suicidio. Por eso hay un pequeño repunte, y de hecho, en todos los tratados se establece que las tasas anteriores al 2012 no pueden compararse con las tasas posteriormente al 2012. Yo creo que en propiedad tendríamos que hablar de que es un problema gravísimo, es un problema que se ha ocultado, es una especie de más que epidemia, voy a hablar de endemia silenciosa, pero que no cabe tanto hablar de un crecimiento aritmético o exponencial, sino que lo que ha cambiado es una actitud de la sociedad, al igual que ha ocurrido pues con los accidentes de tráfico, con la violencia de género, con la violencia infantil. La sociedad quiere ahora, sobre todo a partir de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, quiere ahora abordar este problema estableciendo programas de prevención
que reduzcan estas tasas, ¿no? Y en aquellos lugares donde se han llevado a cabo, pues se han podido reducir hasta un 20%. Lo que sí está claro también es, yo lo comentaba antes, ese año 2008, el inicio de la crisis económica, porque detrás de muchos suicidios sí que es verdad que hay también factores económicos. Esto es, las tasas de desempleo. Ese es otro mito también, que yo creo que no se sostiene por los datos epidemiológicos. Me explico. Hay una relación muy directa entre la crisis económica y el número de suicidios. Lo que pasa es que esa relación se produce siempre en periodos de estabilidad económica. A partir del momento de la crisis, la tasa va descendiendo y no va aumentando. Es decir, si vemos, por ejemplo, la tasa del año 2002 es del 8,06, en el 2003 8,17, es decir, que en el momento que entra la crisis económica, la tasa de suicidios se reduce, porque eso además está perfectamente estudiado en muchos países. Es decir, es en periodos de crecimiento económico cuando más suicidios se producen. En las situaciones de pobreza es muy difícil que incremente la tasa de suicidio. Y ahora luego veremos un poco por qué. Es decir, que lo que determina muchas veces uno de los factores que indicen el suicidio es la rápida pérdida de estatus económico, más que una situación más o menos de pobreza mantenida, ¿no? Entonces, ese es uno de los mitos, y de hecho, bueno, pues, sí que hay una cierta relación, pero que coincide más con periodos de crecimiento económico que con periodos de crisis. Reforzando lo que acaba de decir, es una constante que en los países pobres la gente se suicida menos que en los países ricos. Y cuanto más pobres, menos. Diríamos, este es un tema también a discutir aquí, a analizar, si lo cree oportuno los aquí presentes, pero diríamos que la gente se suicida más por la quiebra de expectativas cuando se le plantean expectativas de crecimiento y de mejora, que por el hecho de estar en pobreza, por el hecho de carecer de casi todo. Por el hecho de carecer de casi todo, a lo que se dedica la gente no es a pensar en quitarse la vida, sino en pensar en cómo conseguir cubrir esas carencias imprescindibles. Sin embargo, mire, tengo aquí datos, por ejemplo, de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca. Dice que un 34% de los suicidios en España ha resultado, por ejemplo, de desahucios. Estos son datos recopilados que, bueno, pueden ser discutibles, pero bueno, sí que es verdad que detrás de estas cifras, pues también es importante el tema económico. Me gustaría preguntarle al doctor Roig, que todavía no ha intervenido. Hemos dicho en la entradilla, desde luego, que siempre el suicidio es un tema de tabú social. Entonces, ¿cuánto de tabú hay detrás del suicidio? Un poco para desmitificarlo, efectivamente. Hay mucha estigmatización, hay mucha vergüenza, sobre todo en el entorno familiar. Hay miedo. Hay otro mito también, que hablar del suicidio parece ser que es fomentarlo. No. Hay que hablar del suicidio con esperanza, con mensajes de esperanza. Y hablando un poco de cifras, a mí me gustaría dejar a la consideración de la mesa un dato, que en España está aumentando la incidencia de suicidio en la edad pediátrica, de 0 a 15 años, y ya es la primera causa de muerte. Antes la primera causa de muerte en edad pediátrica eran los accidentes de tráfico. Ahora ya no. Los accidentes de tráfico han pasado a ser la segunda causa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en el ambiente para que en edades pediátricas esté aumentando? Me viene muy bien, doctor, y perdone el tema que acaba de introducir para que podamos analizar otro gráfico que hemos preparado que precisamente habla de las franjas de edades. Son datos de 2015. Mira, ahí está, lo vamos a ver enseguida. Efectivamente, en la edad esta pediátrica que usted hacía referencia, por ejemplo, menores de 15 años, 8 suicidios en 2015. Llama también la atención estos 427 de 30 a 39 años, gente joven, y obviamente va reduciendo según va bajando la edad, pero efectivamente estoy de acuerdo con el doctor, la cantidad de suicidios en menores que hay hoy en día, la verdad. ¿Por qué? Efectivamente, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal la sociedad?
Aquí detrás me imagino también temas pues como el acoso, que está también muy a la orden del día en los medios de comunicación. Los niños que sufren acoso no lo cuentan y no saben salir. Enseguida hablaremos en la parte final de cómo salir de un círculo que te lleva a intentar quitarte la vida, a quitarte la vida, y sobre todo en edades tan tempranas que les puede pasar. Yo creo que este gráfico es muy importante, si lo podéis volver a poner en un momento, porque los televidentes verán que tiene a la derecha lo que en estadística se llaman dos modas, es decir, hay dos puntas destacadas. Una, la de 30 a 39 años, pero que está dentro de una curva que apunta, que destaca. Y después baja, desciende paulatinamente, no, de una manera más bien rápida, pero cuando llegamos a los 75 años vuelve a ascender y a situarse en niveles bastante superiores a los anteriores. Es decir, nos encontramos el primer nivel, el que estabas hablando, pero nos encontramos en el segundo nivel también con un momento de la vida en que empieza a asomar la viudez y empiezan a asomar una serie de problemas, el abandono de los mayores por parte de los hijos y la soledad. Son una serie de factores en los que luego tendremos que entrar, pero que son muy importantes para determinar, desde mi punto de vista, para determinar por qué a la gente se le ocurre el suicidio como salida. Porque, vamos a ver, dice, no, es que se suicidan porque les han diagnosticado cáncer. Bueno, el diagnóstico de cáncer se produce a todas las edades y desde luego a partir de los 40 años en gran medida, pero relativamente a lo que son esas enfermedades. Pero, ¿por qué se produce esa reacción en una pequeña parte de la sociedad, esa reacción de propensión a quitarse la vida cuando se llega a la franja de los 75 años? Bueno, yo aquí hablaría mucho del tema como estamos hablando de la prevención de estas conductas, hablaría también mucho del ambiente familiar. O sea, ¿qué nos rodea a cada uno de nosotros? Es verdad que cuando estás hablando, Alberto, de los 75 años, a lo mejor el ambiente familiar no es el mejor porque se ha quedado más solo, pero las cifras de 30, 39 y las anteriores de edad me parecen muy llamativas. O sea, porque sí que hay un entorno familiar más grande y es que a lo mejor la administración nos está abandonando mucho o no está dando ayudas a las familias para que también aborden la psiquiatría o todo lo que se necesite, ¿no? El hablar con libertad de estas cosas con el médico o con quien sea. Sí, bueno, yo quería comentar que cuando abordamos el tema del suicidio siempre hay que tener presente que es un fenómeno en el cual los factores son multicausales. Es decir, a veces uno de las tendencias es establecer la relación del suicidio y una determinada circunstancia, y es algo mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo y en el cual generalmente en el 70, en el 80% de los casos interviene algún tipo de problema, de dificultad, incluso de diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Yo creo que es bueno preguntarse un poco por qué se suicida la gente, ¿no? Es decir, y responder un poco a esa pregunta de una forma genérica, ¿no? Entonces voy a ver si puedo explicarlo. La gente suicida básicamente por dos motivos. Una, porque puede suicidarse. Parece una obviedad, pero suicidarse va en contra del instinto de supervivencia. Y es muy difícil que alguien pueda vencer ese instinto de supervivencia y acabar agrediéndose de tal manera que eso tenga consecuencias letales, ¿no? Lo que ocurre es que esta capacidad de lesionarse hasta el extremo de quitarse la vida es algo que se puede ir adquiriendo gradualmente. ¿Cómo? A través de tentativas de suicidio previas que hacen que uno pues va acostumbrándose, va viendo cómo es normal, pierde un poco el miedo al riesgo hasta que puede en un determinado momento pues llegar a que esa autorización sea efectiva. Es por eso que uno de los indicadores más directos del riesgo de suicidio es las tentativas que ya puede ver anteriormente, ¿no? Y de hecho después de una tentativa el riesgo se incrementa durante varios meses, incluso hasta el año, ¿no? Pero además esas tentativas se pueden, ese miedo, ese perder el miedo a autolesionarse puede reducirse también de otras maneras, ¿no? Y es a través de toda una serie de
de circunstancias que acostumbran a uno al dolor y al daño físico, ¿no? Pues el maltrato infantil, la anorexia, el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Hay toda una serie de circunstancias que hacen que uno de alguna manera pues se acostumbre a ese daño corporal y de tal manera pues que pierde el miedo a una capacidad de autolesión pues grave como para poder quitarse la vida. También hay elementos que tienen que ver con ciertas circunstancias personales que hacen que hay personas que tienen menos sensibilidad al dolor, con lo cual pueden autolesionarse con menor freno, ¿no? Por un lado, como decíamos, poder suicidarse y luego querer suicidarse. ¿Por qué la gente genéricamente quiere suicidarse? Básicamente por dos razones. Una, porque se sienten una carga, porque experimentan un fracaso, un desengaño, de tal manera que eso les hace perder un poco el sentido de la vida, y de esa pérdida, de ese fracaso, de ese desengaño, de esa sensación de ser una carga, se autoculpabilizan y se autorreprochan el ser los causantes, ¿no? Eso conecta directamente con la depresión, porque una de las características de la depresión es que la gente pierde la autoconfianza, pierde la autoestima y aparecen muchos sentimientos de culpa, de tal manera que esa sensación de sentirse una carga muchas veces no es real, es una percepción subjetiva que no se corresponde con la realidad. Ese sería uno de los motivos genéricamente por los cuales la gente quiere suicidarse. Y el otro es la pérdida de la conexión con una red social. Es decir, la gente se suicida sobre todo cuando tiene una vivencia de soledad, y es por eso que se suicidan más los solteros o los viudos que los casados, etcétera, etcétera. Yo creo que hacen falta un poco esas tres circunstancias: el poder, el tener la capacidad de autolesionarse, la sensación de ser una carga y el haber perdido un poco esa sensación de estar integrado en una red social. ¿Qué parte o qué porcentaje, a los doctores me refiero, de depresión hay detrás de los suicidios? Se tiene mucha tristeza. Mucha, ¿no? Mucha tristeza y sobre todo la creencia, y subrayo lo de creencia, de que la única solución a esa situación es el suicidio. Y subrayo lo de creencia porque las personas que deciden acabar con su vida es porque están en una situación límite, que sus mecanismos de adaptación y compensación están desbordados. Y creen, es una falsa creencia, creen que la única salida es acabar con la vida. Una de nuestras metas es llegar a tiempo y sacar a esas personas de esa creencia errónea, porque acabar con la vida nunca es la solución. Siempre hay una solución a ese problema que en ese momento les está desbordando. Esa es nuestra labor. Efectivamente. Por ejemplo, el aumento de antidepresivos, que es, la verdad, en el mundo moderno muchísima gente toma antidepresivos, pero no se ha llevado una equivalencia con una reducción de suicidios, hay unas gráficas, cito no traerlas, donde se ve que el aumento del consumo de antidepresivos hace que el número de suicidios se reduzca sustancialmente. Es decir, que es por eso lo que comentábamos antes, es decir, que detrás de la mayor parte de suicidios hay algún problema que afecta sobre todo al estado de ánimo, generalmente una depresión en muchos casos, y cualquier abordaje, cualquier mejoría, cualquier alivio de esa sensación de tristeza o de melancolía se corresponde con una disminución de las tasas de suicidio. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, muy, muy pequeña. No se vayan, que enseguida volvemos para abordar el tema que nos ocupa hoy, el suicidio. Ya estamos de nuevo con todos ustedes hablando en la 8 Mediterráneo del suicidio. Vamos a contextualizar este fenómeno sociológico porque, por supuesto, no es exclusivo de España, ni siquiera de Europa, ni del mundo occidental. Vamos a hablar enseguida con nuestros invitados, pero queremos, para que ustedes vean de una manera gráfica, el lugar que ocupa, digamos, España dentro de Europa cuando hablamos de suicidios. Profesor Piñero. Sí, bueno, estos datos están tomados de Eurostat, es decir, de la Oficina Estadística de la Unión Europea, y corresponden al año 2014, porque Eurostat todavía no ha facilitado los de 2015, o por lo menos esta semana pasada no los había facilitado. Entonces, la tasa de suicidio de España es, dentro de las de Europa, es relativamente baja. Es tasa por 100.000 habitantes, a la que se refería el doctor,
y era de 8,17 en 2014, la que ha bajado un poco en 2015, como señalaba. Entonces, esta tasa de suicidio, lo que pasa es que esta tasa de suicidio en años anteriores, en el año 2011 era de 6,74, en el año 2012 era de 7,43 y en el año 2013 de 8,14 y luego de 8,17 en 2014. Es decir, ha habido una subida en España, no en Europa. En Europa ha habido una mayor estabilidad. En Europa no se produce esta subida. España parece querer destacarse de los países de bajo nivel de suicidio y escapar hacia los de medio nivel de suicidio. Sí, porque estábamos diciendo, bueno, y aquí se ve claramente, por ejemplo, el ranking que ocupa España es la mitad de un país como Bélgica, y ahí está, que es el que tiene, digamos, la tasa más alta. Pero bueno, queríamos un poco... La tasa más alta de los países elegidos, efectivamente, para estar en este gráfico. Porque está Lituania, por ejemplo, que es la que se sale, con una tasa de 31 aproximadamente. Pero yo creo que eso es una irregularidad estadística como un piano. Porque me parece, se va de tal manera de todos los países de Europa que no me parece, no solo de todos los de Europa, también de los países bálticos. Con lo cual me parece que hay algo ahí que no funciona, algo que falla. Yo no sé cómo estará en el resto de Europa, pero también hablo a los doctores. Aquí en España no hay un plan estatal, digamos, ¿no?, de lucha contra el suicidio. Corríjame si me equivoco, sí que hay. Sí, hay una sociedad española de suicidología, ¿no? Eso sí que es cierto, existe, ¿verdad? Sí, Cuéntenos cómo está la situación actualmente en nuestro país. A ver, nuestra realidad más cercana, nuestra Consellería de Salud tiene un plan. Aquí tengo parte del plan. En comunidades sí, yo me refería a un plan estatal. No sé si una especie de observatorio no hay. Por eso, en comunidades sí, las comunidades sí que tienen sus planes. La Organización Mundial de la Salud tiene, pues eso, el objetivo en el horizonte 2020 para reducir un 10% la tasa de suicidio. En lo que corresponde a nuestra comunidad, existe un plan. Y la estrategia número 1 de este plan precisamente habla de la promoción de la salud mental y prevención del suicidio. Quiere decir que nuestra comunidad está apostando por la promoción de la salud. Si hablamos de promoción de la salud, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de proponer estilos de vida saludables. Y se ha comprobado que cuando se adoptan estilos de vida saludables, entre otros beneficios, baja la tasa de suicidio. Sí, bueno, efectivamente no hay un plan nacional o estatal de suicidio, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, como decíamos, pues instó a todos los países a que se desarrollara, pero en España este es el momento que no se ha llevado a cabo. Ha habido algunas estrategias a nivel pues provincial o autonómico, pues en Cataluña, en algunos hospitales de Madrid, es decir, que sí que han habido muchos intentos y algunos muy efectivos, y hasta donde yo sé el único plan que existe de una comunidad autónoma como tal oficial es el de la Comunidad Valenciana, ¿no? Yo un poco por añadir a lo que se comentaba, yo creo que los planes en general tienen una serie de objetivos respecto a la población general, pero la efectividad, sobre todo, son medidas que tienen que ver con aquella población de mayor riesgo. Y la población de mayor riesgo es aquella con una incidencia y prevalencia alta de determinados problemas psiquiátricos y, sobre todo, dentro de ese colectivo, los que ya tienen tentativas, ¿no? Entonces, los planes más efectivos generalmente tienen una actitud de seguimiento proactivo. Es decir, que cuando alguien ha ingresado a un hospital por una tentativa o está teniendo urgencias y tal, por ejemplo, en Cataluña o en el Plan de Madrid, en el Código 100, hay una serie de contactos telefónicos donde la gente se le sigue, pues por ejemplo en Madrid creo que son a los 7 días, al mes, a los 6 meses, hasta el año, ¿no? Y algo parecido en Cataluña, ¿no? Y esa es una de las cosas que quizá en el Plan de Valencia desde luego no se contempla, ¿no? Lo único que se contempla para ese colectivo de mayor riesgo es la atención en un plazo inferior a 72 horas, ¿no? Entonces, cualquier plan efectivo que tenga resultados a medio y largo plazo
pasa sobre todo por identificar la población de riesgo, que es diagnósticos de depresión, diagnósticos de trastorno de personalidad, de esquizofrenia, de trastorno bipolar y sobre todo problemas de alcohol, ¿no? Y dentro de esa subpoblación, aquellos que ya han tenido algún tipo de amenaza, de riesgo de tentativa de autolisis. Siguiendo un poco lo que está diciendo el doctor, y a mí me pareció, cuando me estaba preparando un poco también el tema, muy curioso que, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos es uno de los colectivos, que, claro, con mayor riesgo, y que, como en las últimas guerras ha perdido a más soldados por suicidio que en combate, incluso, que esto me resultó muy curioso, pues sí que tiene un plan que se llama el plan START, si no me equivoco, con dotación presupuestaria, pues para hacer lo que estaba diciendo el doctor, un seguimiento, porque sí que hay personas especialmente vulnerables también. A propósito de eso, una pincelada. Algo parecido ocurre, solo que aquí no hay plan, ¿no? Hay un colectivo en España con una tasa equivalente al 27 por 100.000, que es la Guardia Civil. Por ejemplo. El colectivo de la Guardia Civil es uno de los sectores sociales donde la tasa de suicidio es más alta. Y desgraciadamente parece que no hay un plan específico de suicidio para atender a esta población, en la cual pues hay una incidencia y una prevalencia elevadísima del suicidio. Es muy curioso, efectivamente. Pero es que no solo pasa con eso. Desde mi punto de vista, y es una consulta que hago a los miembros de la mesa, el plan desde la Comunidad Valenciana tiene varios aspectos cuestionables desde mi punto de vista. El primero es que sí, es un plan que está muy bien desde el punto de vista del planteamiento genérico del problema. Pero quiero decir que funciona muy bien a nivel de volando a 12.000 metros de altura. Pero luego en el aterrizaje no se le ven los resultados. Y no se le ven los resultados porque yo pregunto, ¿realmente este plan es efectivo? Es decir, ¿se ha dotado presupuestariamente acciones programáticas consecuentes al plan? Porque yo tengo mis dudas. Después termino. Otra cuestión. En este plan hay cosas que para mí están teñidas de una cierta ideología. Por ejemplo, viendo su contenido, se observa que dedica varias rúbricas a todo el tema relacionado con la violencia de género, las mujeres y la violencia de género, la violencia de género y las mujeres. Cosa que me parece muy bien, porque hay que intentar reducir al mínimo, si pudiera ser acabar con ella, la violencia de género. Y mucho más la violencia de género con resultado de muerte. Pero, claro, resulta que en este caso hay un colectivo de hombres, el que está es el triple de suicidios con resultado de muerte que el de mujeres. Y sobre esta característica que es destacadísima, que es un Monte Everest en mitad de la Sierra Calderona, es decir, que se nota, pues sobre esto no hay nada, no he visto nada, yo por lo menos no lo he visto. Claro, y muchos de esos suicidas que estamos hablando en estadísticas también son los agresores, que, si os dais cuenta, luego acaban con su vida. Aquí en la Comunidad Valenciana no hace mucho el suceso de Elda, ese tan horrible que fue a las puertas del colegio, tiroteó a su expareja y luego él se suicidó. Como ese, desgraciadamente, muchísimo. Sí, un poco relacionado a lo que comentaba del plan de la Comunidad Valenciana. Efectivamente, es un plan muy genérico, muy global, en donde realmente se establecen pocas medidas concretas y los objetivos están muy diluidos. Una de las cosas que se plantea es la reducción de la tasa de suicidio, ¿no? Pero no se dice cuánto. ¿Qué se quiere? ¿Un 5%? ¿Un 10%? ¿Un 15%? ¿Cuál es el objetivo real? La reducción. Otro objetivo es la reducción de las tentativas, pero no se dice cuántas hay y, por tanto, cuántas se pretende reducir. Es decir, que incluso en cuanto a objetivos es muy vago y muy genérico. Y lo que comentaba, efectivamente, eso ya incluso ha sido subrayado en alguna publicación profesional. Es decir, que el colectivo de riesgo son los varones en la edad media de la vida. Y uno no puede hacer un plan y decir que los colectivos de riesgo son otros cuando se olvida de ese colectivo de riesgo. Recuerdo ahora una publicación que critica de alguna manera algunos aspectos de este plan, que acaba diciendo, bueno, es que hay un elefante en la habitación y nadie quiere verlo, ¿no? Refiriéndose a esa negación, ¿no? Si me permitís introducir otro gráfico que nos va a ayudar también en el debate, lo hemos titulado Las agresiones externas que pueden
condicionar el suicidio. Así que le pediría al profesor Piñero que nos analice este gráfico. Sí, esto lo he dibujado yo, con derecho a ser agriamente criticado por parte de los demás miembros pues de la mesa. Pues ya que es el autor, nos lo expone y enseguida lo abrimos a debate. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto, imagínense que estos círculos son mi cabeza y dentro está mi yo, está lo que yo soy, mi yo más profundo. Entonces, sobre mí, yo siento agresiones a mi salud que me vienen en alguna medida de fuera o de dentro, pero del cuerpo en general, al trabajo, a la familia, a la situación económica. Siento agresiones que son las que la gente de entrada suele imputar la causalidad del suicidio. Estos son elementos que evidentemente que me agreden, pero para que estos elementos que me agreden hagan mella en mí, tiene que haber de alguna manera, y ahí voy a lo que estaban planteando los dos médicos aquí presentes, tiene que haber lo que yo he llamado, sin ser psiquiatra ni médico ni psicólogo, afecciones del espíritu que alteran la percepción. Depresiones, trastorno bipolar, paranoia. Si no existen estas afecciones del espíritu, realmente es difícil que esas agresiones causan muchas dificultades, generan problemas, pueden precipitar el inicio de depresiones, pero es difícil que actúen de manera decididamente como causantes de suicidios. Y después, en tercer lugar, está la percepción que es consecuente a lo anterior, la percepción negativa de la realidad, percepción negativa de una soledad radical y de una cosa que para mí es fundamental, que es la percepción de que la vida no tiene sentido. Y ahí es donde empezamos a hablar de Viktor Frankl, el famoso autor del famosísimo libro El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl decía que la vida es como una balanza de 3 platillos. En la vida se busca placer, se busca poder y se le busca el sentido. Cuando falta ese sentido, pueden empezar a ir mal las cosas. Entramos en un vacío existencial. Intentamos reequilibrar esa balanza a base de más placer y acabamos en las adicciones. Intentamos reequilibrar esa balanza a través de la búsqueda del poder y acabamos con agresiones y con violencia. Viktor Frankl también hablaba del principio de equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Eso en las escuelas no se está explicando. Y para entenderlo, Viktor Frankl decía que toda vida humana, desde el principio hasta el último aliento, tiene sentido. Solo que hay que buscarlo. No es que desaparezca. La vida del ser humano es como un lago. El sentido está en el fondo. Si la superficie está removida, no vemos el fondo. Pero sigue existiendo, no ha desaparecido el fondo. Lo que hay que hacer es que la superficie vuelva a estar en calma para que podamos ver el sentido de la vida, apreciar la belleza colateral de cualquier situación, por horrible que parezca. Está muy bien esa metáfora. Viktor Frankl, hay que recordarlo. Vale. Mari Carmen, ya que lo hemos nombrado en el gráfico que hemos visto, ¿qué papel, qué sentido, qué papel juega la percepción de Dios en el sentido de la vida, y sobre todo de cara a esas conductas suicidas? Claro, sobre todo yo lo que diría es siempre la palabra esperanza, ¿no? Dios lo que te da es esperanza de una nueva vida. Entonces, cuando ya no la tienes, cuando ya has perdido esa percepción de la que nos hablaba él, pues entonces no tanto buscar ese sentido, sino reconocerlo, porque lo tiene. Entonces, como tu vida tiene sentido y en este momento pues no lo estoy viendo, simplemente tengo que reconocerlo. Y eso me lleva a tener más esperanza y la esperanza me saca del túnel, ¿no? Entonces, lo que se echa mucho de menos en la administración, por ejemplo, aunque tengamos un plan, es que en ningún momento se habla de esperanza. Es que en ningún momento le dedica 5 líneas a lo que decía Alberto, que eran las afecciones religiosas. 5 líneas y son textuales. Entonces, no se lo cree, es muy ideológico, por lo que decíamos también antes, y el sentido de la vida. O sea, yo me quedaría con eso, el sentido de la vida y la esperanza. Y para eso necesitamos, el reconocimiento de Dios nos lleva a eso. Pero el que no crea también debe saber y debe tener la confirmación
de que su vida tiene sentido igual y que la esperanza existe. Vamos a ir precisamente al sentido de la vida, la esperanza y sobre todo las posibles soluciones, ¿vale? Acabar con ese mensaje de esperanza. Hemos hecho también un gráfico muy interesante también por lo que tú dices. Habrá gente que no crea en Dios, pero que efectivamente también, obviamente, tiene sus salidas y tiene sus recursos. Lo hemos dividido en dos, recursos externos y recursos internos. Si le parece, profesor, vamos a ir también analizándolo. Sí, bueno, los recursos, o sea, el principal recurso que yo tengo ante todo lo que me sucede soy yo mismo. El principal recurso soy yo mismo. Porque de lo que estaba hablando ahora, cuando es de noche, el sol sigue existiendo, ¿eh? Es decir, cuando es de noche, el sol sigue existiendo, lo que pasa es que no lo vemos, pero sigue existiendo. Cuando es de noche en mi vida y yo no veo nada, el sol sigue existiendo. Lo que decías del lago. Es decir, el fondo del lago, si ahí está grabado el sentido, eso sigue estando. Pero no lo veo. Entonces, el principal recurso soy yo mismo. Y entonces ahí está todo lo que está en mi interior. Pero para avivar todo esto, para recuperar, para intentar atenuar, porque además hay un fenómeno que yo querría citar aquí, que es lo que se llama el principio de Thomas, que es que dice que cuando nosotros, lo voy a traducir para que sea fácilmente entendible, las cosas, lo que nosotros percibimos, puede ser verdadero o falso, pero cuando percibimos cosas falsas, si las creemos, si realmente las percibimos como verdaderas, son verdaderas en sus consecuencias. Y pongo un ejemplo que va a entender todos los televidentes. España nos roba. No era verdad, pero a base de repetirlo intensamente, se percibió por una parte grande de población catalana como verdad. Y las consecuencias han sido consecuencias del España nos roba, sin ser cierto. Es decir, cuando nosotros percibimos cosas que no son ciertas, pero las percibimos intensamente y sin nada que se les oponga, sin nada que nos rescate de esa situación, nos ahogamos en esa percepción. Yo creo lo tomamos por cierto. Yo creo que es importante también, y aquí están también los doctores, cuando una persona se encuentre perdida, se encuentre sin futuros, acudir también a los especialistas y también, por favor, y volvamos a poner el gráfico porque sí que me gustaría incidir, por ejemplo, en estos recursos externos está el teléfono de la esperanza, también los servicios sociales. ¿Podemos, compañeros, volver a poner el gráfico último que acabamos de ver? Bueno, mientras tanto, ahí está porque sí que es importante, aparte de si hay un sentimiento religioso, una creencia, las parroquias, obviamente la entrega al prójimo, buscar el sentido a la vida, pero también están los medios psicosomáticos y sociales, ahí está el teléfono de la esperanza, están los servicios sociales, están, como no, los facultativos que pueden ayudar. Y sobre todo las redes de apoyo. Eso es. Las personas que están planteándose suicidarse, las personas que tienen el suicidio como su única salida, lo que necesitan es primero poder hablar del tema. Tienen que saber qué personas hay a su alrededor capacitadas para poder abordar el tema. Tienen que saber a qué lugares pueden acudir para que se les escuche, para que se les oriente. Tienen que acudir a esas redes de apoyo porque en cuanto una persona se ve incluida, se ve rodeada de más personas, se ve apoyada por más personas, tenemos muchas probabilidades de que cambie de opinión. Efectivamente. Sí, lo que estáis comentando es muy importante, muy importante. De hecho, los elementos que hay comunes a todas las situaciones de dificultades o problemas psiquiátricos son básicamente tres: la desesperanza, el desamparo y la indefensión. Es decir, cuando uno no espera nada del futuro, cuando cree que no tiene recursos de ningún tipo como para enfrentarse y cuando cree que no tiene ningún apoyo externo, es decir, el desamparo, ¿no? Se ha visto que en general cualquier tipo de apoyo familiar, social,
cualquier grado de integración y sobre todo las creencias pueden ser más o menos relacionadas con alguna religión institucionalizada, pero la mera espiritualidad, la religiosidad es un factor muy protector, ¿no? Y en relación a lo que estabais comentando de dónde acudir, están los médicos de atención primaria, que todos ellos, médico de cabecera de toda la vida, están capacitados como para hacer un diagnóstico, una evaluación y remitir al paciente a donde sea necesario. Están los servicios de urgencia, están las consultas de psiquiatría y están los servicios sociales. Es decir, toda la red sanitaria y social es una red de absoluta competencia como para poder recibir una demanda de una persona en situación de crisis suicida y poder dar una salida. Efectivamente, Mari Carmen, acabemos también con ese mensaje de esperanza. Sí. Yo creo que al final todo aquel que haya o crea que haya perdido su sentido de la vida, ¿no?, que no tenga vergüenza, que acuda a la ayuda, que lo hable, porque en esa primera conversación es muy importante que pierda esa vergüenza. Yo creo que es básica. Si todos tenemos problemas y nos da mucha vergüenza a veces pues decirlos, porque dejamos de ser tan comunicativos y tan buenos. Pero que no tengan miedo de que lo primero es el sentido de su vida, la esperanza, que no la pierda y sobre todo que acuda a ayuda, sea cual sea, ¿no? Pero que para recuperar esa esperanza. Profesor, igual vamos a acabar con ese mensaje. Hay muchísimas personas, hay profesionales de gran nivel. Aquí tenemos a dos, pero como ellos hay muchos en nuestra sociedad. Pero en segundo lugar, y quizás en primero, hay muchas personas dispuestas a ayudar, en disposición de ayudar a una persona que se siente en estas situaciones desesperadas. Pero si él o ella son los primeros que se autoaíslan, entonces es que es difícil, porque tienes que adivinarlo y no lo sabes. Y en nuestra sociedad urbana la soledad es tremenda, porque eso de que los del séptimo llevamos 8 años viviendo en el mismo sitio y no sabemos quién vive en el quinto, realmente es terrible. Es terrible. Y no sabemos, por tanto, si el del quinto tiene problemas o no tiene problemas. No sabemos lo que está pasando. Lo máximo que podemos saber es que en el ascensor está serio, pero nada más. Y un apunte, simplemente que si alguien nos dijera cualquier problema o algo, que no le demos la espalda. Efectivamente. Que estamos ahí. Sí. Que no se está solo, que hay esperanza y que desde luego hay amparo también, en palabras del doctor. Muchísimas gracias a todos, gracias, ha sido un placer, así hemos contribuido a desmitificar y ayudar a las personas, ese era nuestro interés. A todos ustedes, muchas gracias por la atención. Adiós.